Buenos días chicos, en este video vamos a avanzar con la teoría correspondiente a vectores de la unidad número 7. Bueno, recordemos que en la última clase expresamos un vector por medio de sus componentes y pudimos demostrar los siguientes resultados. Por un lado, dados dos vectores u y b del espacio, en donde las componentes del vector u son u1, u2, u3 y las componentes del vector b son b1, b2, b3, vimos que el vector que se obtiene de hacer el vector u más el vector b es aquel cuyas componentes se obtienen sumando las correspondientes componentes entre u y b. ¿Esto qué significa? Que la primer componente del vector suma la vamos a obtener sumando la primer componente de u con la primer componente de b, o sea, u1 más b1. La segunda componente del vector suma se obtiene sumando la segunda componente del u con la segunda componente del b. Y lo mismo para la tercer componente del vector suma, la obtenemos sumando la tercer componente de u con la tercer componente de b. Eso respecto a la suma entre dos vectores. Después pudimos ver que el producto de un escalar alfa por el vector u, esto nos da un nuevo vector cuyas componentes, ¿cómo las obtenemos? Multiplicando las correspondientes componentes de u por el escalar alfa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la primer componente del vector alfa por u va a ser el número que obtengo haciendo alfa por la primer componente de u, por u1. La segunda componente de alfa por u la obtenemos multiplicando la segunda componente de u por alfa. Y lo mismo, la tercer componente del vector alfa por u se obtiene multiplicando la tercer componente de u por alfa. Y por otro lado, también pudimos ver que el producto escalar entre el vector u y el vector b se obtiene multiplicando las correspondientes componentes de los vectores u y b y sumando esos numeritos. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto escalar, o también llamado producto interno entre u y b, es el escalar que obtengo haciendo la primer componente de u por la primer componente de b, ¿sí? u1 por b1, más la segunda componente de u por la segunda componente de b, u2 por b2, más la tercer componente de u por la tercer componente de b, u3 por b3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestros vectores u y b son aquellos en donde las componentes de u son -1, 2, 3 y las componentes del vector b son 2, 1, 4, entonces, ¿cuáles van a ser las componentes del vector que obtengo sumando el vector u más el b? Y bueno, va a ser el vector donde la primer componente que tenemos que hacer, sumar la primer componente de u con la primera de b. O sea, me queda -1 más 2. La segunda componente es la que obtengo de hacer 2 más 1. 2 más 1. Y la tercer componente sumo la tercer componente de u, 3, más la tercer componente de b, que es 4. Entonces el vector suma nos quedó que es el vector cuyas componentes son -1 más 2, 1, 2 más 1, 3, y como tercer componente tenemos 3 más 4, que es 7. Bien. Por otro lado, vamos a considerar, por ejemplo, alfa igual a 4, este escalar, y vamos a calcular el vector que obtenemos de hacer alfa, que es 4,
por el vector u. Bueno, ¿quién va a ser? Es el vector que obtengo multiplicando cada componente del vector u por el escalar alfa. O sea que nos va a quedar en la primer componente 4 por la primer componente del vector u, por menos 1. En la segunda componente nos queda 4 por 2. Y en la tercera 4 por la tercer componente de u, que es 3. Entonces nos quedó el vector donde la primer componente es menos 4, la segunda 4 por 2, 8 y la tercera 4 por 3, 12. Bien, y por último entonces calculemos el producto escalar o producto interno entre los vectores u y b. Bien, el vector u dijimos que tiene componentes menos 1, 2, 3 y el vector b tiene componentes 2, 1, 4. Entonces, el producto escalar entre estos dos vectores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir multiplicando las correspondientes componentes, o sea, nos quedaría menos 1 por 2 más la segunda componente de u, que es 2, por la segunda componente de b, que es 1, o sea, 2 por 1, más la tercer componente de u, que es 3, por la tercer componente de b, que es 4. Entonces nos quedó menos 1 por 2 menos 2, más 2 por 1, 2, más 3 por 4, 12. Se nos cancela el menos 2 con el 2 y entonces el producto escalar nos quedó igual a 12. ¿Sí? Observemos que esta operación, el producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Recordemos que siempre nos da un escalar. Bueno, después vimos la condición de paralelismo. Recordemos que habíamos probado en las clases anteriores que dos vectores son paralelos si y solo si uno es múltiplo del otro. Es decir, si y solo si existe un escalar alfa no nulo, tal que uno de los vectores, ¿sí? Por ejemplo el vector b, lo puedo escribir como alfa por u. Ahora bien, esto mirado a nivel de componentes, fíjense en que si mi vector b tiene componentes b1, b2, b3 y el vector u tiene componentes u1, u2, u3, entonces que b sea igual a alfa por u es equivalente ¿a qué? A que las componentes b1, b2, b3, ¿sí? Este vector sea igual a alfa por el vector u, cuyas componentes son u1, u2, u3, ¿sí? Ahora bien, acá nos quedó el producto de un escalar por un vector, ¿sí? Entonces, aplicando lo que recién vimos, esto que nos da un nuevo vector cuyas componentes las obtenemos multiplicando por alfa a cada componente de u. Entonces nos queda como primer componente alfa 1, como segunda componente alfa u2 y como tercer componente alfa u3. ¿Sí? Entonces nos quedó que el vector b1, b2, b3 es igual a esta expresión. Ahora bien, recordemos que dos vectores son iguales si solo si son iguales las correspondientes componentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la primer componente de este vector tiene que ser igual a la primer componente de este otro vector. Entonces de ahí obtenemos que b1 tiene que ser igual a alfa por 1. De la misma manera b2, la segunda componente, tiene que ser igual a la segunda componente de acá. Entonces b2 nos queda alfa por u2 y lo mismo b3 es igual a alfa por u3. De estas igualdades, fíjense en que si despejamos alfa, ¿qué nos queda? De la primera ecuación, alfa, el escalar alfa, es igual a ¿quién? A b1 dividido 1.
de la segunda ecuación, el escalar alfa, ¿sí? ¿Quién es? Es igual a B2 dividido U2. Y de la tercera ecuación nos queda que alfa es igual a B3 dividido U3, ¿sí? O sea que, dados dos vectores U y B por sus componentes, esta igualdad nos da una forma de saber si dichos vectores son paralelos o no. Porque que sean paralelos es equivalente a que cuando hacemos estos cocientes, es decir, la primer componente del vector B dividido la primer componente del vector U, ese número que me da, ese escalar, tiene que ser igual al número que me da cuando yo hago la segunda componente del vector B dividido la segunda componente del vector U. Y tiene que ser igual al hacer la tercera componente B sobre la tercera dividido la tercera componente de U, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el vector U, que es el vector 2, menos 1, 4, ¿sí? Y el vector B, que es el vector 3, 5, 6, y queremos saber si estos vectores son paralelos, entonces podemos justamente aplicar esto que recién vimos. Si son paralelos, sabemos que el cociente entre las correspondientes componentes nos tiene que dar iguales. Entonces hagamos el primer componente del vector B sobre la primer componente del vector U. Nos queda 3 medios. Eso nos tiene que dar igual a la segunda componente del vector B sobre la segunda componente de U. Pero bueno, ya acá vemos que nos da distinto y por lo tanto concluimos que el vector U no es paralelo al vector B. Bien, ahora dado un vector U por sus componentes, recordemos que habíamos visto que el módulo al cuadrado del vector U es igual a hacer el producto interno de U consigo mismo, de U con U. Entonces, veamos una forma de calcular el módulo a través de sus componentes del vector. Y esto es sencillo, dado que si el módulo de U al cuadrado es el producto escalar de U con U, entonces nos quedaría el producto escalar entre el vector de componentes U1, U2, U3, producto escalar consigo mismo. Y ya vimos que el producto escalar entre dos vectores dados por su componente es igual a ser la suma del producto de las correspondientes componentes. Es decir, tenemos que hacer la primer componente por la primer componente, ahí nos queda 1 por 1, más la segunda componente por la segunda componente, ahí nos queda U2 por U2, más la tercer componente del primer vector con la tercer componente del segundo vector. Pero que como es el mismo vector nos queda U3 por U3. Es decir, que el módulo de U al cuadrado es igual a la primer componente de U al cuadrado más la segunda componente de U al cuadrado más su tercer componente al cuadrado. Despejando de esta igualdad el módulo, obtenemos una expresión para calcular el módulo a partir de sus componentes. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si nuestro vector U es el vector de componentes
menos 1, 3, 2, y queremos calcular el módulo del vector u, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. O sea que nos queda la raíz cuadrada de 1 más 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. O sea, la raíz cuadrada de 14. Bien, además podemos obtener las componentes del opuesto del vector u en función de sus componentes, que ¿quién va a ser? Va a ser el vector en donde la primer componente es la opuesta de la primer componente de u, es menos u, la segunda es el opuesto de la segunda componente de u, es decir, menos u2, y la tercera es menos u3. O sea que se obtiene multiplicando al vector u por el escalar menos 1. Y por otro lado, si queremos obtener el versor asociado al vector u en función de sus componentes, recordemos que si nosotros tenemos un vector u, el versor asociado es el vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector u, pero de tal forma que el módulo del versor es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si queremos obtener las componentes del versor asociado, para que el módulo nos quede igual que 1, lo que hacemos es al vector u lo multiplicamos por el recíproco de su módulo, es decir, lo dividimos por el módulo de él. Y entonces las componentes del versor va a ser la primer componente del u dividido el módulo, la segunda componente del versor va a ser la segunda componente de u dividido su módulo, y la tercer componente del versor va a ser la tercer componente de u dividido el módulo de u. Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector u, b y w, cuyas componentes son 3, menos 1, 2, menos 2, 0, 4 y 3, 2, 5 respectivamente. Y queremos hallar las componentes de, bueno, primero vamos a hacer del vector 2u menos 3b. Bueno, entonces tenemos 2 por el vector u, cuyas componentes son 3 menos 1, 2, menos 3 por el vector b, en donde las componentes del vector b son menos 2, 0, 4. Entonces, acá tenemos la multiplicación de un vector por un escalar. Este escalar 2 multiplica a cada una de las componentes. Entonces nos queda el nuevo vector, cuya primer componente es 2 por 3, 6. La segunda es 2 por menos 1, 2. Y la tercera 2 por 2, 4. Y acá, de la misma manera, multiplicando cada componente por 3, nos queda menos 6, 0, 12. Ahora tenemos que sumar al primer vector el opuesto del segundo vector. Entonces ahí obtenemos el vector cuya primer componente es la primer componente menos la primer componente del segundo vector. Ahora la segunda componente es la que obtenemos haciendo la diferencia entre la segunda componente de este vector con la segunda de este, menos 2 menos 0, y de la misma manera para la tercera componente nos queda 4 menos 12. Bien, resolviendo esas cuentas obtenemos que es el vector cuyas componentes son 12 menos 2 menos 8. Bueno, y ahora calculemos el vector que obtenemos al hacer el producto escalar entre u y w, y luego ese numerito que me da, ¿sí? Recuerden que el producto escalar me devuelve un número real,
multiplicamos al versor asociado al vector b. Entonces, primero calculemos el producto escalar entre u y b. ¿Sí? Acá tenemos las componentes del vector u y las componentes del vector b. El producto escalar tenemos que sumar el producto de las correspondientes componentes. Entonces hacemos la primera componente del primero con la primera del segundo, 3 por 3, más menos 1 por 2, más 2 por 5. Bueno, hacemos esta cuenta y nos da 17. Entonces, ya calculamos ahí lo que sería el u escalar W. Ahora vamos a buscar el versor asociado al vector B. Para eso, primero calculemos el módulo del vector B, que ¿cómo lo obtenemos? Bueno, es la raíz cuadrada de la primer componente del vector b al cuadrado más el cuadrado de la segunda componente más el cuadrado de la tercera componente. Ahora, la primer componente del vector b es menos 2, entonces nos queda menos 2 al cuadrado, más la segunda componente que es 0, nos queda 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Bien, haciendo las cuentas, obtenemos que el módulo es 2 raíz cuadrada de 5. Luego, tenemos que el producto escalar era 17 por el versor, que el versor asociado a b es el que obtenemos haciendo el vector b sobre su módulo, ¿sí? Entonces, nos queda 17 sobre 2 raíz de 5 por las componentes del vector b, ¿sí? Que recordemos que como tenemos un escalar por un vector, eso nos devuelve un nuevo vector cuyas componentes las obtenemos haciendo el escalar por la primer componente y nos da la primer componente de este vector. Después el escalar por la segunda componente nos da la segunda componente del vector y lo mismo el escalar por la tercer componente nos da la tercer componente del vector. Bueno, entonces fíjense en que ya sabemos sumar vectores, multiplicar un vector por un escalar, hacer el producto interno, en calcular el módulo de un vector, ¿sí? Todo a través de las componentes de los vectores. Lo que vamos a hacer ahora es introducir un nuevo concepto, que es el de los ángulos y cosenos directores. Para eso vamos a considerar un vector B del plano, ¿sí? Recordemos que con esta notación indicamos el conjunto de todos los vectores del plano. Entonces, tomemos un vector del plano no nulo, ¿sí? Cuyas componentes son B1, B2, ¿sí? Entonces, bueno, gráficamente consideremos los ejes coordenados. Recordemos que tenemos el versor I, que es el vector que tiene la misma dirección que el eje X y el sentido es el eje del X de los positivos, ¿sí? Y de módulo 1. Y lo mismo tenemos el versor J, ¿sí? Que tiene la misma dirección que el eje Y y el sentido es para los Y positivos. Bien, entonces, bueno, si tenemos un vector de componentes B1, B2, nosotros sabemos ubicarlo gráficamente, ¿sí? La primer componente la dibujamos sobre el eje X y la segunda componente sobre el eje Y, ¿sí? Y entonces este que marco acá con color celeste es el vector que estamos considerando que llamamos B. Bueno, fíjense en que este vector B
determina con los versores I y J dos ángulos, ¿sí? Llamemos alfa al ángulo que determina con el versor I y beta el ángulo que determina con el versor J. Bueno, estos dos ángulos se llaman ángulos directores y los cosenos de estos ángulos, ¿sí?, se los llaman cosenos directores. Notemos que de la definición del coseno, el coseno, si observamos este triangulito rectángulo que se nos forma con el eje X, ¿sí?, el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, pero el cateto adyacente, esa longitud, me lo está dando la primer componente del vector B. Y justamente la hipotenusa es el módulo del vector B. Entonces, el coseno del ángulo alfa es igual a la primer componente del vector B, B1 sobre su módulo. De la misma manera, el coseno de beta es la segunda componente B2 sobre el módulo del vector. Entonces, observen que ¿qué están haciendo los cosenos directores? Nos relacionan el coseno del ángulo que forma el vector con los versores de la base con sus correspondientes componentes, divididos por su módulo. Bueno, pero entonces, si ahora consideramos el vector en donde la primer componente es el coseno del ángulo que forma el vector B con el versor I, y la segunda componente, el coseno del ángulo que forma el vector B con el versor J, ¿sí?, reemplazando por lo que es igual, que es la primer componente de 1 sobre el módulo del vector para el coseno de alfa, y la segunda componente de B1 sobre el módulo del vector para el coseno de beta, esto es igual al versor asociado al vector B, ¿sí? Porque recuerden que el versor asociado al vector B lo obteníamos haciendo las componentes del vector B sobre su módulo. Bueno, y por otro lado, observen esta igualdad, nosotros sabemos que el módulo del versor, ¿sí?, justamente es igual a 1. Bueno, pero el módulo calculado a partir de las componentes, ¿cómo lo hacíamos? Era la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, que es coseno al cuadrado de alfa, más la segunda componente al cuadrado, que nos queda coseno cuadrado de beta. Bueno, pero mirando esta igualdad y elevando ambos miembros al cuadrado, obtenemos que 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta. Es decir que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1. Bueno, de la misma manera definimos los cosenos directores y los ángulos directores dado un vector en el espacio, ¿sí? Ahora, si el vector B es un vector del espacio, recuerden que con esta notación denotamos al conjunto de todos los vectores en el espacio, ¿sí? Entonces, si es del espacio, B va a tener 3 componentes, ¿sí? Bien, y vamos a tener 3 versores en la base. El versor I, que tiene la misma dirección que el eje X, el versor J, que tiene la misma dirección que el eje Y, y el versor K, que tiene la misma dirección que el eje Z, ¿sí? Y todos de módulo 1. Bueno, entonces, ahora, si consideramos un vector en el espacio no nulo, B, este vector
bueno, que es el que estoy ahí remarcando con celeste, este vector va a formar un ángulo con el versor y, ¿sí? Va a formar otro ángulo con el versor j y otro con el versor k. Bueno, esos tres ángulos son los ángulos directores, ¿sí? Y de la misma manera, el coseno de los ángulos directores son los cosenos directores. De manera análoga a lo visto en el plano, se ve que el coseno del ángulo alfa es igual, o sea, del ángulo que forma el vector con el versor y, es igual a la primer componente del vector sobre su módulo. El coseno del ángulo que forma el vector con el versor j es igual a ¿quién? A la segunda componente del vector sobre su módulo, y lo mismo el coseno del ángulo que forma el vector con el versor k es igual a la tercera componente del vector sobre su módulo, ¿sí? Y de la misma manera que antes tenemos una relación entre la suma, ¿sí?, de los cuadrados de los cosenos directores, que es igual a 1, que justamente sale de calcular el módulo del versor, ¿sí?, asociado al vector b. Bueno, entonces veamos un ejemplito en cómo podemos aplicar este concepto de los cosenos directores, ¿sí? Por ejemplo, se nos pide hallar las componentes, ¿sí?, de un vector u, sabiendo que su módulo es 3 y sus cosenos directores son 1/3, menos 1/3 y raíz de 7/3, respectivamente. Bueno, justamente recuerden que los cosenos directores nos relacionan los ángulos que forma el vector u con cada uno de los versores de la base, ¿sí? Tenemos el eje X y Z y consideramos el versor el Y, el J y el K. Entonces, por lo que recién vimos, nosotros sabemos que el primer coseno director, que es justamente el coseno del ángulo que forma el vector con el versor Y, es igual a la primer componente del vector u sobre su módulo. El coseno del segundo ángulo director es la segunda componente de u sobre su módulo, y de la misma manera el coseno del tercer ángulo director, es decir, del ángulo que forma el vector con el versor k, es igual a su tercera componente sobre el módulo. Bueno, pero nos pide justamente hallar las componentes de este vector, o sea, queremos encontrar quién es u1, u2 y u3. Entonces, de esta igualdad, de la primera igualdad, despejo 1. 1 va a ser igual al módulo de u por el coseno de alfa. De la segunda igualdad despejamos u2 y de la tercera igualdad despejamos u3. Luego, el módulo de u sabemos que es 3, reemplazamos y tenemos la información de cuánto valen sus cosenos directores, ¿sí? Coseno de alfa vale 1/3, el de beta vale menos 1/3 y el de gamma vale raíz de 7 sobre 3. Entonces, bueno, haciendo este producto, obtenemos el vector u, en donde su primer componente es 1, la segunda es menos 1 y la tercera raíz de 7. Bueno, a continuación, lo que queremos hacer es encontrar las componentes de un vector dado su origen y su extremo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que
tenemos dos puntos en el espacio, ¿sí? P0, cuyas coordenadas son x0 y 0, z0, y P1. Bueno, entonces tenemos el punto P0 y el punto P1. ¿Y qué queremos? Queremos encontrar cuáles son las componentes del vector P0, P1. Es decir, del vector cuyo origen es P0 y el extremo es P1. Bueno, para eso representamos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales del espacio, ¿sí? El eje X y Z, representamos a los vectores o P0, o sea, el origen P0, el vector OP1, que sería este vector cuyo origen es O y el extremo es P1, y bueno, y el vector P0, P1, que es el que marqué con azul. Ahora observen, ¿sí?, que el vector OP0 más el vector P0, P1, ¿sí?, si sumamos estos dos vectores, justamente nos da el vector OP1. Esto lo vimos en el estudio geométrico de los vectores. Recuerden cómo sumábamos dos vectores dados, Bien, ahora bien, de esta expresión, si despejamos quién es el vector P0, P1, ¿qué obtenemos? Bueno, que es igual al vector OP1 menos el vector OP0. O sea que el vector P0, P1, que es el que queremos encontrar cuáles son sus componentes, conociendo las coordenadas de los puntos que lo definen, ¿sí?, vemos que el vector P0, P1 es igual al vector OP1 menos OP0. Ahora, el vector OP0, ¿sí?, este de acá, que estoy marcando, justamente es el vector posición del punto P0. Y el vector OP1 también es el vector posición del punto P1. Y vimos que las componentes de los vectores posiciones de los puntos son justamente las coordenadas del punto en esta base que estamos considerando, la canónica. ¿Eso qué quiere decir? Que las componentes del vector OP1 son justamente las coordenadas del punto P1, o sea, X1 y 1, Z1. Y lo mismo ocurre con el vector OP0, ¿sí? Sus componentes son las coordenadas del punto P0, o sea que es X0, Y0, Z0. Entonces ahora el vector P0, P1 nos quedó expresado como la diferencia entre dos vectores, que eso ya lo sabemos hacer por componentes. ¿Por qué? Porque es el vector que obtenemos en donde la primer componente la obtenemos restando la primer componente de los vectores, o sea, x1 menos x0. La segunda componente la obtenemos restando y1 menos y0. Y la tercera componente, ¿sí?, la obtenemos restando z1 menos z0. O sea, conclusión, las componentes del vector P0, P1 se obtienen restando las coordenadas, ¿sí?, del extremo con las coordenadas del origen. A ver, veamos un ejemplito. Supongamos que el punto P0 es el punto de coordenadas 1, menos 2, 3. El punto P1 es el punto de coordenadas menos 3, 0, 1. Entonces, si queremos encontrar las componentes del vector P0, P1, este vector es aquel, justamente, cuyas componentes, ¿cómo las vamos a obtener? Restando las coordenadas
del extremo, que el extremo sería P1, que es menos 3, 0, 1, con las coordenadas del origen, ¿sí? Que el origen es el P0, y acá tenemos las coordenadas de P0. 1, menos 2, 3. O sea que nos queda que el vector P0, P1 tiene como primer componente menos 3 menos 1. Como segunda componente tiene 0 menos 2. Y como tercer componente tiene 1 menos 3. O sea que es el vector menos 4, 2, menos 2. P0, P1. Bueno, entonces con esto ya sabemos calcular las componentes de un vector si conocemos cuáles son las coordenadas de su extremo y origen. Ahora lo que queremos es encontrar las coordenadas del punto medio entre dos puntos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos puntos, P0, ¿sí? En donde sus coordenadas son x0 y 0z0. Y P1, donde sus coordenadas son x1 y 1z1. Bien, estos dos puntos me definen un segmentito y lo que estoy interesada en conocer es justamente el punto medio de ese segmento M. Bueno, pero observemos que si pensamos en el vector de origen P0 y extremo P1, ¿sí? Que es este de acá sería este vector, ahí está. Ese vector es igual a ¿quién? A hacer la suma del vector P0, M, y a ese vector le sumo el vector M, P1, ¿sí? O sea, el vector P0, P1 es la suma de estos dos vectores. Y por otro lado, notemos que el vector P0M es igual al vector MP1. ¿Por qué es igual? Y porque tienen la misma dirección, el mismo sentido y tienen el mismo módulo, ¿sí? Porque justamente como M es el punto medio, la longitud de este vector coincide con la longitud del vector MP1. Bueno, pero entonces, si estos dos vectores son iguales, ¿qué obtenemos? Que el vector P0, P1, ¿sí? El vector P0, P1, es igual a 2 veces el vector P0M. Y ahora usamos lo que recién vimos. ¿Por qué? Porque vamos a escribir las componentes de estos vectores en función de las coordenadas de sus extremos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector P0M? Las obtengo haciendo las coordenadas de M tiene coordenadas X y Z, menos las coordenadas del P0. Y el P0 tiene coordenadas X0 y 0Z0. Entonces nos queda primer componente X menos X0. Segunda componente nos queda el Y menos Y0. Y tercer componente nos queda Z menos Z0. ¿Sí? De la misma manera, para calcular las componentes del vector P0, P1, las obtenemos haciendo las coordenadas del P1, ¿sí? Que sus coordenadas son X1 y 1Z1, menos las coordenadas de P0, que es el origen, que son X0 y 0Z0. Bueno, recordemos que nosotros queremos encontrar las coordenadas del punto medio, que las coordenadas del punto medio las llamamos X y Z. O sea que
Estamos interesados en poder encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Bueno, pero sabemos que el X y Z verifica esta igualdad acá. Entonces ahora, ¿qué nos quedó? Nos quedó, fíjense, el producto de un escalar, el 2, por el vector P0M. ¿Cómo hacíamos esto? Recuerden que el escalar multiplica a cada componente, igual a este vector. Ahora, ¿cuándo dos vectores son iguales? Bueno, cuando son iguales las correspondientes componentes. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? Que la primer componente del primer vector, o sea, 2 por x menos x0, es igual a la primer componente del segundo vector. La segunda componente, que es 2 por y menos y0, es igual a la segunda componente del segundo vector. Y la tercer componente, 2 por z menos z0, es igual a la tercer componente del segundo vector. ¿Sí? Despejamos de estas ecuaciones el x y z, ¿sí? Multiplicamos a ambos miembros por el recíproco de 2, y entonces en la primera ecuación nos queda que x menos x0 es x1 menos x0 dividido 2. Lo mismo y menos y0 es y1 menos y0 dividido 2. Y z menos z0 nos queda que z1 menos z0 dividido 2. Luego de estas ecuaciones, despejamos el x. Entonces nos queda que x es igual a x1 menos x0 dividido 2 más x0. El y nos queda que es y1 menos y0 dividido 2 más el y sub 0. Y z es el z1 menos z0 dividido 2 más z0. ¿Sí? Bueno, haciendo esta suma obtenemos que x, la primer coordenada del punto medio, es x0 más x1 sobre 2. La segunda coordenada del punto medio es y0 más y1 sobre 2. Y la tercera coordenada es z0 más z1 sobre 2. Bueno, recordemos que justamente, ¿quién era x0 y 0 z0? Eran las coordenadas del punto P0, ¿sí? Y el x1, y1, z1 eran las coordenadas del punto P1. O sea que si nosotros queremos sacar las coordenadas del punto medio, ¿sí? La primera, ¿cómo se obtiene? Sumando las primeras componentes de P0 y P1 y dividiéndola por 2. Lo mismo con la segunda y la tercera. O sea que se obtienen promediando las respectivas coordenadas.